vamos iniciar mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latino-Americano. Hoje nós teremos uma apresentação muito especial, com a colaboração de 3 membros da nossa sociedade da Argentina. São 3 pessoas que têm uma grande atividade em oncogenética nos seus hospitais, nas suas cidades. São 3 pessoas que têm uma experiência importante na área e que têm contribuído de maneira importante também para o desenvolvimento da oncogenética na Argentina. Nós vamos ter 3 apresentações. Hoje nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente da maneira que nós fazemos as nossas reuniões, com uma pessoa apenas apresentando. Hoje nós teremos 3 pessoas apresentando. Uma delas é o Dr. Pablo Calfayán, que vai ser o primeiro a falar. Ele trabalha em Buenos Aires. Depois nós vamos ter o Dr. Carlos Vaccaro, que também trabalha em Buenos Aires, no Hospital Italiano. Ele é um dos fundadores do Grupo Latino-Americano de Tumores Hereditários. Desde 2005, 2006, ele participou da transformação do Grupo Brasileiro em Grupo Latino-Americano. É um grande amigo, né, Carlos? De muitos anos. E a doutora Florência Spirandelli, que também trabalha com oncogenética na cidade de Rosário, na Argentina. Então, eu vou pedir para o Pablo, para o Carlos e para a Florência, para eles mesmos se apresentarem. Vocês mesmos se apresentem em termos do seu trabalho, da sua atividade local, porque a ideia da nossa apresentação hoje é uma troca de experiências, um câmbio de experiências para que nós todos podemos crescer juntos, trocando essas experiências. Então, muito obrigado, muchas gracias por la participación de los 3 hoy en nuestra reunión de LAGET. Y primeramente, la charla de Pablo. Por favor, Pablo. Bueno, gracias Benedito por la presentación. Voy a tratar de hablar un poco lento para que se entienda mejor. Yo soy médico clínico y especialista también en genética médica y trabajo en el Programa Nacional de Tumores Hereditarios del Instituto Nacional del Cáncer y en el programa de cáncer hereditario del Hospital Italiano a cargo del Dr. Vaccaro y en la sección de genética médica de CEMIC. Y vamos a ver hoy un poco más en detalle algunos avances que tuvimos en asesoramiento genético en Argentina. Y básicamente, para empezar, es bueno hacer un poquito de historia. Sabemos que el cáncer hereditario es una especialidad que tiene pocas décadas de evolución, y en nuestro país empezó como iniciativas aisladas en distintas instituciones, como por ejemplo la sección de genética de CEMIC, o el programa de cáncer hereditario hace más de 20 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, o como el registro de poliposis en el Hospital Udaondo, pero se encargaban de patologías bastante específicas y posteriormente se fueron difundiendo a otros síndromes y otras patologías del espectro hereditario. Y básicamente el entrenamiento de los profesionales era en el exterior. En el año 2011 se crea el programa de cáncer familiar, conocido como PROCAFA, coordinado por la doctora Lina Núñez, que muchos de ustedes la conocen, y pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, y nuestra misión principal es mejorar la detección, manejo y detección de la población de alto riesgo en cáncer en Argentina. El programa corresponde a un área programática bajo una coordinación técnica, un consejo ejecutivo y la dirección general. Y desde un principio sabíamos que la prevalencia de los cánceres hereditarios era relativamente baja, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
Entonces quisimos incorporar los tumores familiares también para aumentar la casuística, conocer mejor el riesgo de estos grupos y establecer medidas de prevención efectivas y accesibles para ver cuál era el impacto en la incidencia y mortalidad. Por eso generamos 4 líneas de acción prioritarias, como son la capacitación de los profesionales, la detección y prevención, el registro de casos y los materiales de educación y difusión, que muy brevemente los vamos a ver y les voy a mostrar qué estamos haciendo. Una de las primeras medidas que se hizo fue crear un censo a modo de diagnóstico de situación, a ver dónde estábamos parados en el país, con datos del 2011 hasta el 2013, y el objetivo principal era cuantificar las unidades de consultorios y laboratorios que realizaban asesoramiento genético o alguna determinación en cáncer hereditario. Posteriormente se publicó en el año 2014 en la Revista de Salud Pública de Argentina, y muy brevemente algunos datos que son llamativos. Argentina cuenta con 24 provincias, y en ese momento se realizaba solamente asesoramiento genético en 9 provincias, y la gran mayoría, 2/3, eran privadas, y la gran mayoría estaban concentradas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ahí figura como Cava, que es un lugar muy chico en Buenos Aires que tiene la mayor densidad poblacional. Y junto con la ciudad de Rosario, que está en Santa Fe, que más adelante Florencia les va a explicar mejor, correspondían al total del 61% de todas las instituciones. O sea, había una desigualdad en la distribución bastante marcada. Con respecto a los laboratorios, la gran mayoría eran privados, 2/3 eran privados, y correspondían a 8 provincias, y la gran mayoría concentrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, las conclusiones que sacamos de este censo fue que era una práctica médica reciente y no habían prestaciones que se realizaran de forma habitual o generalizada, salvo estos centros de referencia que mencioné previamente. No había ningún entrenamiento formal, tampoco existían pautas unificadas de detección y manejo de casos, y las prácticas no estaban estandarizadas ni auditadas de forma nacional. A raíz de eso empezamos a trabajar en diferentes líneas de acción, como una de ellas es la capacitación profesional. Una de las actividades que hacemos es el curso virtual, de forma gratuita, no es arancelado. Está destinado para médicos. Este año es la 9ª edición. Es totalmente virtual y dura 4 meses, y consiste en clases semanales con encuentros virtuales y exámenes parciales y finales. Hasta ahora tuvimos más de 400 alumnos inscriptos, y los alumnos que finalizaron el curso fueron 265, o sea, un 61%. Esto puede ser discutible por 2 cuestiones, básicamente. Primero, por la exigencia del curso, que muchas veces no va tanto con la disponibilidad de los médicos, y también porque al no ser arancelado, muchos se anotan y después se dan de baja. Y formamos varios profesionales de países extranjeros, como muchos de Sudamérica y de Europa también, como por ejemplo España y Grecia. Con respecto a la capacitación profesional, otra de las actividades que realizamos son becas de formación, que este año iba a ser la 9ª edición, pero lamentablemente por la pandemia no se puede realizar, porque esta es una actividad que se hace de forma presencial. Teníamos 3 becarios por año, médicos, que la beca dura 4 meses, y rotan por instituciones tanto públicas como privadas, y realizan consultas de asesoramiento genético oncológico, básicamente como observadores, y también tareas de investigación y docencia. Y hasta ahora formamos 18 becarios de 12 instituciones públicas y 6 privadas. Priorizamos siempre el sector público y de alguna provincia en donde no haya ningún profesional que realice asesoramiento genético. En el año 2013 se crea la Red Argentina de Cáncer Familiar, que está constituida solamente por consultorios, que no hay laboratorios, y un dato que parece un poco desalentador, pero a su vez es bastante desafiante, es que por el momento tenemos 12 provincias con al menos un profesional que realiza asesoramiento genético. Esto significa que tenemos un 50% de la cobertura del país. Y a su vez, abajo figura la progresión en la tabla de los profesionales. Hoy por hoy tenemos 80 instituciones, de las cuales la doctora Pirandelli y el doctor Vaccaro obviamente participan de la red, y en su gran mayoría son instituciones privadas. Tenemos un total de 73 profesionales correspondientes a 12 provincias.
Algo que hacemos en la red es capacitar nuevos nodos, unificar el manejo clínico, tenemos reuniones anuales con diferentes temáticas, y realizamos ateneos mensuales para discusión de casos y revisiones bibliográficas, y también tenemos un foro de discusión de casos donde cualquiera puede postear un caso y se puede discutir. Y tenemos abajo como figura un boletín que lo difundimos mensualmente con todas las novedades del programa. Otra de las actividades que realizamos es un reporte de consultas y de mutaciones que nos brindan los médicos, y básicamente ahí figura que es del año 2017, pero se están elaborando de forma bianual ahora, a raíz de la pandemia se atrasó un poquito y estamos elaborando los datos, pero son muy similares a los datos que provenían de esa época, que actualmente tenemos alrededor de 4.000 consultas por año. Y datos muy interesantes para tener en cuenta es que más del 85% de las consultas vienen derivadas del médico tratante. Este dato fue en aumento, y esto muestra una mejoría en la capacitación de los médicos, que ya empiezan a tener esa noción de cuándo derivar a la consulta de asesoramiento genético. Y por otro lado tenemos el dato de que 25% de los casos son casos índices inadecuados, o sea, aquellas personas que no tienen antecedentes personales y tienen antecedentes familiares que podrían beneficiarse con una consulta. Por otra parte, vemos que la gran mayoría de las consultas se realizan por cáncer de mama, pero un dato no menor es que más del 90% de las consultas son por cáncer de mama, cáncer de colon, ovario y poliposis. Perdón, una cosa que quería comentar acá es que también con respecto a los estudios solicitados, la gran mayoría, esto fue cambiando a raíz de que empezaron a surgir los paneles multigenéticos, la gran mayoría de los estudios solicitados eran relacionados a los genes BRCA1 y BRCA2, y las mutaciones también en su gran mayoría se encontraban en estos genes. En el año 2017 se crea una herramienta muy útil para nosotros, que es CITER, que es el Sistema Informatizado de Tumores Hereditarios, que es una base de datos unificada y libre de variantes de cáncer hereditario, y los miembros de la red nos brindan los informes a nosotros y los cargamos en una plataforma, que es la plataforma de LogD, que utilizamos, customizada para nuestras necesidades. Y los objetivos que tenemos con esta herramienta de CITER es unificar la nomenclatura de las variantes, colaborar en la interpretación y el significado clínico de las variantes a través de una curaduría que hacemos cada 6 meses, y generar información epidemiológica y molecular. Esto, acá les dejo el link para que puedan acceder cuando quieran, y abajo figuran los números de las variantes reportadas, que más adelante, que no viene al caso de detenerse mucho, pero bueno, si cuando quieran pueden acceder a esta plataforma. Un documento bastante importante que realizamos, que también está disponible en nuestra página web, todo lo que voy a mostrar está disponible en nuestra página del Instituto Nacional del Cáncer, lo pueden bajar de forma gratuita a través de archivos PDF. El consenso sobre informes de estudios moleculares en cáncer hereditario, que básicamente se creó porque a fines del año 2017, recibimos 400 estudios por parte de CITER, en su gran mayoría con la técnica de Next Generation Sequencing. Y notamos grandes deficiencias, errores e incongruencias en los informes entre los diferentes laboratorios, y no había normativas oficiales y locales de cómo informar los estudios moleculares. Entonces, el objetivo de este trabajo era crear un documento de consenso para establecer los contenidos mínimos que tenía que tener un informe de Next Generation Sequencing, y que mostrara la utilidad clínica que nos sirviera a nosotros los médicos para poder hacer asesoramiento genético de forma correcta. Entonces, muy brevemente, ¿cómo se creó ese consenso? Se enviaron formularios tanto a médicos como a los laboratorios, preguntando qué partes del informe eran más necesarias que aparecieran o que se detallaran. Se logró un consenso de un 70%, y en los casos donde había desacuerdo, luego debatimos en el consenso y luego se publicó el documento. Y esto nos sirvió para diseminarlo a los laboratorios, que no estaban haciendo las cosas como a nosotros realmente nos conviene, nosotros como médicos en realidad, no como el Instituto Nacional del Cáncer,
a las sociedades médicas y a los prestadores de salud, y sentó un precedente para futuras recomendaciones oficiales para establecer etiquetas de calidad de los laboratorios. Siempre hablando de laboratorios de Argentina, no laboratorios internacionales. Otro documento importante que realizamos fue a raíz de una reunión anual de la red en el 2018, se trató el uso y las indicaciones de los paneles multigenéticos en cáncer hereditario en Argentina, y también se les envió un formulario donde podían completar determinadas preguntas de su uso en cáncer hereditario de los paneles multigenéticos. Y en el año 2019 se publicó el protocolo, que también está disponible para el que lo quiera leer. Otro de los materiales, muy brevemente les voy a comentar que tenemos, son el Manual de Asesoramiento Genético en Oncología, que es un manual muy corto, muy breve, que no enfoca a ninguna patología específicamente, pero habla de las implicancias principales del asesoramiento genético, y también tenemos guías en las que trabajamos junto con el grupo y el programa de cáncer colorectal y el programa de cáncer de mama. Otros materiales que tenemos son para la población general o para los médicos, las preguntas frecuentes en cáncer hereditario, el ABC en cáncer de mama y en cáncer de colon hereditario, y el folleto en qué consiste nuestro programa. También todo disponible. El año pasado, a fin de año, en base a que la bibliografía era poco concluyente, realizamos un consenso de recomendaciones del uso de terapia de reemplazo hormonal en portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 con menopausia precoz quirúrgica, y este documento se realizó junto con el área de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto y sociedades médicas relacionadas a la temática, también está disponible. Si acceden a la página web, pueden también acceder a las actualizaciones bibliográficas que se realizan en el marco de los Ateneos virtuales, y después las posteamos con la fecha en que se realizó, así que también ustedes pueden acceder y descargarlas en formato PDF. Bueno, esto es más reciente. A raíz de la pandemia por el coronavirus se generaron estos dos documentos. Uno es unas pautas de manejo de las consultas de asesoramiento genético, y otro de los documentos que se generó fue una encuesta a médicos para evaluar el impacto de la pandemia en nuestra actividad diaria. La semana que viene va a haber un webinar en donde se van a compartir estos documentos y luego se van a difundir para que estén para su libre uso. Y para ir finalizando un poco, les voy a mostrar cómo fueron cambiando los números cuando empezamos hasta ahora. Si se acuerdan con lo que les dije al principio, en el 2013 creamos un censo que nos sirvió como estado de situación, y lo que notábamos con este censo es que queríamos modificar y actualizar los datos una vez por año. El gran problema que teníamos es que cuando actualizábamos los datos, ya cuando los queríamos publicar, ya eran desactualizados, porque los laboratorios cambian permanentemente sus prácticas. Entonces se nos ocurrió realizar un directorio online que fuera de libre acceso para los profesionales y los pacientes, y que fuera fácil y rápido de usar, y que tenga una actualización a través de un censado activo del usuario. O sea, aquel laboratorio que no se ve en el directorio nos va a pedir que lo incorporemos. Esto se realiza a través de un contacto telefónico o por mail, y se les envía diferentes formularios para que completen con datos filiatorios y datos específicos de las técnicas que realizan. Esta es una captura de pantalla, abajo le figura la página web, que también pueden acceder libremente, y los médicos o los pacientes pueden acceder por provincia o por profesional, por establecimiento, o datos específicos de las técnicas, por ejemplo, seleccionando por técnica, por un gen específico, o por un panel, ya sea, por ejemplo, un panel para un síndrome específico, para una patología específica, o un panel amplio. Estas son las últimas diapositivas. Muy brevemente les muestro que actualmente contamos con 123 instituciones que son consultorios y o laboratorios, comparado con 54 del año 2013. Solamente consultorios que hacen asesoramiento genético, contamos con 54% de las instituciones, laboratorios solamente 29%, e instituciones que realizan asesoramiento genético y que son laboratorios en un 17%.
Con respecto a los consultorios, actualmente contamos con 13 provincias que realizan asesoramiento genético comparado con el del 2013, que contábamos con 9. Con respecto a los laboratorios, también sigue el predominio de los laboratorios privados, como los consultorios privados, con 12 laboratorios comparado con 8 en el 2013, y la gran mayoría sigue estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con respecto a los estudios genéticos que se hacen por Next Generation Sequencing, un dato que nos pareció interesante recalcar es que una tercera parte de los laboratorios son intermediarios, o sea, ellos no hacen la práctica en su laboratorio, sino que la derivan a laboratorios internacionales. Un tercio realizan análisis bioinformático y casi un 40% realiza secuenciación y análisis bioinformático. Entonces, para finalizar, a modo de desafío y próximas acciones que tenemos desde el Instituto Nacional del Cáncer, es consolidar la red a todo el país, tratar de tener más provincias que realicen asesoramiento genético, expandir el CITER a toda la red, realizar estamos trabajando en un documento para la evaluación de adherencia al consenso de los informes, a ver cuántos laboratorios realmente están cumpliendo lo que pactaron de cómo informar. Estamos realizando trabajos colaborativos entre nodos. Estamos también trabajando para lograr una acreditación de los centros a través de auditorías o elaborar etiquetas de calidad y nombrar referentes. Uno de los puntos más difíciles es lograr el acceso a estudios moleculares en el ámbito público. Se está empezando a hacer en algunas provincias de forma aislada, en aquellos pacientes que no tienen cobertura médica. Y bueno, la idea también es participar cada vez de forma más activa en los trabajos colaborativos regionales. Así que eso es muy brevemente lo que queríamos comentarles de cómo empezamos y cómo estamos ahora, y más adelante van a escuchar las disertaciones de centros específicos que se dedican a cáncer hereditario. Okay. Ahí les dejo mi mail y sí. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Y cualquier duda nos pueden escribir y espero que sea... Yo sé que muchas actividades también las están haciendo en otros centros, pero pueden ser como inspiradoras para crear algo similar en otros países. Sí, es verdad. Yo tengo una admiración muy grande por ese trabajo del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina. Lina, que empezó esto, era una persona muy experta en este tema. Y hace Sí. más o menos 4 años, Lina nos presentó en esta misma reunión del ELIAGET el plan para hacer todo eso que estás hablando que ya hicieron. Entonces, Claro. es muy interesante tener esa idea de ejecución de un plan que estaba como plan y ahora está como acción. Entonces, Claro. esa es una cosa muy interesante Y que también es bastante desafiante en base, porque nosotros muchas veces dependemos, a diferencia de centros privados, dependemos muchas veces de los cambios de dirección y de gestión, y eso es bastante desafiante porque el año pasado hubo un cambio de gestión presidencial, entonces van cambiando las diferentes políticas y a veces eso es bastante desafiante para seguir trabajando con la misma línea y mantener la misma... Tener la misma que alguien como para que ver. Su micrófono está abierto ahí, Carlos. Bueno, yo pienso que hay 3 puntos muy importantes en el plan del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina. Primero, un plan de educación, con cursos online de capacitación y manuales y folders con educación. Educación es una cosa fundamental en este tema, en esta área. Otra cosa que mi punto de vista es fundamental, organización de banco de datos. Porque sin banco de datos y sin organización de datos no hay producción científica, no hay cómo saber si los resultados están de acuerdo con la expectativa o no. Entonces, el segundo punto es organización de banco de datos. Y el tercer punto que yo pienso que es muy importante en el plan del Instituto Nacional de Cáncer, Pablo,
esa organización nacional de consultorios y laboratorios para tener una idea general de toda la situación nacional. Sí, Ese es un plan muy interesante que hace, en mi punto de vista, estas tres frentes de trabajo, ¿no? La educación, banco de datos y organización de consultorios y laboratorios. Entonces, es una red hoy que hablaste ahí con 123 puntos de trabajo, instituciones, ¿no? sí. Y Sí, instituciones, y con 50% de las provincias con asesoramiento genético, ¿no? sí. Entonces, un trabajo muy lindo y pienso que hay que tener mucha fuerza para hacer todo esto, ¿no? Y nuestros países con todas las dificultades políticas, etcétera, Sí, etcétera. totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Muchas gracias, muy No, interesante por tu favor, no, presentación, por favor, a disposición. muy interesante. Una cosa también que hablaste son los testes genéticos públicos, Sí, que están pensando en hacer en situaciones especiales para pacientes que necesitan. Ese es un punto que acá en Brasil estamos muy alejados, no hay cómo pensar eso. algo que pasé por alto, que en realidad no lo dije por una cuestión de tiempo, es que cuando hicimos el primer censo, notamos que ningún laboratorio realizaba de forma completa ningún estudio público. O sea, se estudia, por ejemplo, mutaciones Ashkenazi para BRCA1 o BRCA2 de forma gratuita, pero ningún estudio está realizado de forma completa en el área pública. Y una provincia que es Mendoza empezó con también, no sé si Florencia en Santa Fe se estuvo haciendo algo relacionado a decretos para que se pudieran acceder a algunas coberturas privadas, que pues, los pacientes puedan tener acceso público y gratuito a los estudios moleculares. Mendoza estoy seguro, pero en otras provincias es como que lo quieren tomar eso como referencia para poder aplicarlo en sus provincias. Y por ahora nosotros no. Sí. Es bastante complicado porque hace falta un decreto, instancias judiciales, mucha burocracia. Muy bien, muchas gracias Pablo a ti. No, por favor. Felicitaciones a Lina por el trabajo. Yo Gracias. admiro mucho el trabajo de Lina. Sí, Es una persona especial en esta área de asesoramiento genético. sí. Y no se olviden que tenemos ahí la traducción para el portugués. Están ahí trabajando Nelson y Estela. Hay solamente que hacer la opción de interpretación para decidir si quieren oír en portugués o en español. Ahora, mi amigo Carlos, por favor, Bueno, un gran honor tener la presencia de Carlos acá. Es uno de los pioneros en la parte de asesoramiento genético e estudios de cáncer colorectal hereditario en Argentina. Somos amigos ahí por más de 20 años, ¿no, Carlos? Yo sí, tenía sí, pelos y tú algo así. tenías pelos negros. Sí. Por favor, Algo de eso vamos a ver ahora. adelante, mi amigo. Algo de eso vamos a ver ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación y también a Pablo porque se dio parte de su tiempo para que yo recuerde un poco los inicios de esto a pedido de Benedito. Esta es mi segunda charla que doy por esta vía. Ustedes notarán que no estoy muy acostumbrado. Esta vez me aseguré que se vieran todos los cuadros que tengo, no sé si se ven ahí. Siempre parece que la gente importante tiene cuadros. Yo me acuerdo cuando era joven y no tenía, y siempre quería tener eso. Ahora quiero tener la juventud que tenía antes. Y regalo estos cuadros. Cuadros o libros, ¿no, Carlos? Bueno, no voy a hablar de nada técnico prácticamente, sino un poco de cómo fuimos viviendo esta experiencia. ¿Se supone que esto va acá y pasa? ¿Ya empezamos mal? Sí. Ahí está. Bueno, esta es una primera foto que no hace falta que yo les explique quién es este señor. Sí, para a lo mejor algunos no sepa, Henry falleció el año pasado, a la edad de 91 años, y esta imagen, bueno, y algunas de sus palabras las vamos a estar compartiendo en estos minutos.
También probablemente la mayoría de ustedes sepan, pero para los que no, y de paso repasar, Henry, además de ser quien fue en su momento boxeador profesional. Eso lo sabemos mucha gente, y yo hace poco me enteré que sabía que él había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero no sabía en qué circunstancias. Él, aparentemente, por lo que se cuenta, está documentado, no tenía la edad suficiente para ser convocado por la Marina, y entonces utilizó la documentación de un familiar, de un primo creo que era, mayor, para poder acceder a participar de la guerra, lo que habla ya de la calidad de persona, ¿no?, con la que estuvimos conviviendo muchos años y colaborando y ayudándonos. Este es un video inédito, que es la primera vez que lo comparto, que lo grabé a propósito de su visita a Chile, cuando estuvimos ahí en una convocatoria que nos hizo Francisco. A ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, ¿Se escucha? no. Está muy despacio. Creo que la web está muy despacio, no se puede escuchar el vídeo. Ok. ¿No se entiende lo que dice? No, no. Está muy... Ok. creo que la web no está buena, está muy despacio. Bueno, en esa oportunidad fue como una entrevista que me animé a hacerle y lo grabé, y él ahí cuenta en este pedacito cómo él tuvo el primer contacto con con el enfermo que lo llevó a él a investigar sobre este tema, y también hace un breve repaso de cómo él hizo los primeros contactos con Carlos Sarroca en Uruguay, y luego con el grupo que hoy conformamos tan sólidamente. Este es un lindo video que en algún momento vamos a buscarle la manera para que todos lo puedan ver, a lo mejor colgándolo de algún lado, Benedito. Hace referencia, como les decía, a esto, que es su primera sesión en Uruguay, en Montevideo, en el año 96, por Carlos Sarroca, que en realidad fue el pionero por lejos de lo que es el síndrome de Lynch, cáncer hereditario en Sudamérica. Ustedes ven aquí, en el año 77, fue autor de un trabajo en donde no solo hablaba del cáncer colónico familiar sin poliposis, sino que uno de los patólogos, un autor aquí que es un patólogo, hizo la primera descripción en el mundo de una característica que tenían estos tumores, que era la infiltración inflamatoria, lo que después se llamó TILS, y que hoy algunos todavía no saben qué es, porque no se dedican a esto. En el año 77 ya fue descrito por un autor uruguayo que fue Carlos Sarroca, que también tuvo la capacidad de juntarlo a la familia y al grupo de Henry Lynch, que ustedes ven en esta diapositiva, y además tuvo la amabilidad de invitarme a mí, que no sé si se ve el cursor aquí. ¿Ustedes ven el cursor? Sí. Ok. Este que estoy acá, soy yo con bigotes, y bueno, está Carlos Sarroca, Henry Lynch, su señora por aquí, y acá está mi hija, que hoy tiene 23 años, era un bebé, y este es uno de nuestros patólogos moleculares, que es tan tímido que en ese momento no posó para la foto, y hoy es un gran patólogo molecular del grupo. A partir de ahí tuve la oportunidad también de ser invitado en el año 98 y participar y conocer cómo trabajaba Henry Lynch, y participar de estas mesas donde se discutían los casos, mesas muy similares a las que ustedes ven acá en una foto histórica, donde se ve a Henry Lynch con su grupo, y acá está Jane, su esposa, que también es la misma persona que está aquí, y es como, digamos, haber vivido un momento histórico realmente muy importante en mi vida. También, cuando llegué, tenía toda una agenda donde día por día tenía una actividad programada con el cirujano Alan Thorson, su patólogo, dermatólogos y otros grupos, en donde tuve todo el detalle de mis actividades. Y una de las cosas que más me impactó fue que cuando llegué, que fue un sábado a la tarde, me entregaron este papelito que decía que Jim Lynch, su esposa, está mal escrito acá, me pasarían a buscar por la mañana, el otro día a las 8 de la mañana, para ir a algún lugar. Y efectivamente apareció Henry Lynch con su grupo de
aconsejadoras, asesores, y manejando él fuimos a Kansas City, donde en el lobby de un hotel se organizó todo lo que se llama la sesión de cáncer familiar, de asesoramiento familiar, y la verdad que fue un momento inolvidable para mí. Por suerte pude tomar esta foto con una vieja cámara. Como ustedes ven, y como todos sabemos, uno puede ver habitualmente más lejos cuando está parado encima de los gigantes. No sé si ven aquí mi foto, este soy yo y este soy yo de nuevo, acá arriba me puse. Pero además de estar parado en los hombros de gigantes, también es necesario contar con gente que tenga las mismas inquietudes que uno y sea capaz de potenciar y compartir cosas. Y en este sentido, y pegándome a una frase que les adelanto, está en un video que lamentablemente probablemente tampoco podamos compartir, en donde en su última entrevista Henry Lynch asevera que cuando a él le dicen todo lo que ayudó y todo lo que ayudó, él resalta que la ayuda que él hizo, lo hizo también con la ayuda de sus colegas. Y bueno, probablemente y seguramente en una mucha menor medida, todo lo que yo pude hacer y lo que hacemos cada uno de nosotros que estamos aquí, Francisco, Benedito, Carlos Arroca, más toda la gente que está aquí, Florencia, y todos los que estamos aquí en estas reuniones, no podríamos hacer nada sino además de estar parados en los hombros de gigantes, no somos capaces, digamos, de colaborar entre nosotros y verlo esto de una manera totalmente solidaria. Puntualmente nuestro grupo, para mencionarle, yo cuando volví en el 96, era yo con una secretaria, y yo le estaba tratando de explicar de qué se trataba un programa de cáncer hereditario, porque nadie entendía ni sabía, yo apenas lo entendía, y el grupo fue creciendo hasta llegar al 2020, donde además de tener un grupo de médicos asistenciales, contamos con un grupo de investigadores de carrera que permiten hacer un montón de investigaciones y publicaciones que realzan la actividad de nuestro grupo. Ustedes ya conocen las colaboraciones que tenemos con los diferentes grupos, y acá vemos en una foto reciente en Mendoza, donde estamos ya todos un poquito más viejos, algunos acá. Florencia conserva su juventud, pero bueno, acá estamos todos los que solemos estar. Y destacar en este momento también la presencia de Mep Domínguez, quien particularmente para nuestro grupo ha sido una colaboradora y un contacto muy importante. También inicialmente he hecho el contacto a través de Benedito. Creo que a ver si funciona. ¿No va? No, está muy despacio. No. Ok. Bueno, acá Meb habla muy bien de Benedito Rossi y también habla muy bien de mí y de todo el grupo, así que bueno, también en algún momento... Qué bueno, ¿no? Pero bueno, quedará para la próxima. Neve está en este momento mirando nuestra presentación, está ya en Oslo, en Noruega, está en vivo ahí mirando tus palabras. Bueno. No podemos, pero está, por supuesto, muy agradecida a Benedito de todo lo que ha hecho, y yo quise resaltar su figura en este momento, porque realmente es la que en este momento está poniéndole como fuego a todas las iniciativas de investigaciones y de publicaciones, sobre todo a todas las cosas que nos llevó mucho tiempo tratar de concretar. Bueno, y ya como finalizando, contándoles un poquito que nuestro grupo, bueno, además de la parte asistencial y de educación, tiene, como les decía, una gran actividad en investigación y específicamente en cáncer hereditario. Tenemos a Walter Pavicic y Tamara Piñero, que se dedican en nuestro grupo a lo que son las variantes, la epigenética, nuevas variantes, y me está faltando una diapositiva que hice y me olvidé de poner, que es una nueva iniciativa que hemos implementado con el Johns Hopkins, que aúna nuestras dos líneas más importantes de estudio, que es el cáncer hereditario con el microbioma. Empezaron a salir en el último año algunas publicaciones hablando de ciertas relaciones entre las mutaciones y el impacto que pueden tener el microbioma humano de materia fecal sobre la expresión de estas alteraciones.
y en eso nos hemos iniciado, estamos tratando de comenzar, de vencer las barreras que nos pone la pandemia, y la idea es que ya está prehablado, que en cuanto nosotros nos pongamos a caminar con esto, extender, digamos, las muestras del hospital italiano al resto de grupos que formamos parte de la GET. Bueno, ya terminando, les mostré mi primera foto, esta fue la última foto que tuve con Henry, donde tiene puesta una corbata que le habíamos regalado años anteriores. Yo creo que debe haber sido, no sé, en ese momento supuse que fue una coincidencia. Según Gabriela Mosley, ella considera que no. La verdad que, bueno, haber sido una coincidencia o no, tengo la foto posando conmigo y con la foto del hospital. Ustedes lo ven acá, Henry, y con toda la gente escuchándolo, porque realmente mantuvo su lucidez hasta el último momento. Y en esta diapositiva, no vamos a intentar, en realidad es una entrevista que está disponible en internet, en donde él dice dos cosas. Esto de nuevo, ¿no? Que lo que él pudo ayudar lo hizo a través de sus colegas, y sobre todo me gustó su frase cuando le preguntaron por qué sigue trabajando, y lo que él responde es, dice, no es trabajo, es placer. Hermosa frase. Bueno, esta era la última y quería, bueno, compartir con ustedes un poco estas diapositivas. Gracias por la invitación. Oh, Carlos, muchas gracias. Una presentación muy interesante, histórica, ¿no? Y la última foto que tiene ahí con él, está muy claro que no podrías boxear con él, porque pone la última foto ahí que estás con él y vuelve un poquito más. Bueno, pero está la categoría también. ¿Viste que Una más, una más. Mira, no es posible categoría por ahí. categoría? Tenemos una lucha ahí. No. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Pienso que tu historia ahí muestra para todos nosotros que es un trabajo de muchos años y un trabajo de una persona que se dedica y que tiene placer ahí en hacer lo que hace. Y es siempre un ejemplo ahí para todos nosotros, tu dedicación, tu trabajo ahí por todos estos años en la área, en el tema de asesoramiento genético, cáncer hereditario, especialmente síndrome de Lynch y poliposis. Apenas para hablar para todos ahí, estamos con casi 70 personas ahí mirando nuestra presentación, personas de toda América Latina. Hay personas de varios países de América Latina, incluso Mev, lá de Noruega. Hay una investigadora brasileña en Estados Unidos, Emilia, que recién publicó un paper muy interesante de Difraumene. Hay varias enfermeras, la presidenta de la Sociedad Brasileña de Enfermeras de Genética y Genómica, con otras enfermeras como a Renata, Silvana, Carla, a Natalia. Hay varios oncogeneticistas y oncólogos acá de Brasil, como a Giovana, o Pablo, o Rodrigo, Natália, Milton, José Cláudio, acá de São Paulo. Quem mais para cá? Hay outras pessoas de outras universidades, como a professora Nora. Ou seja, Fábio também está aí, que é o coordenador da clínica de alto risco do Hospital Português em São Paulo. Então, temos muita gente aí, muita gente que se dedica, que tem seu trabalho dedicado a este tema de assessoramento genético. E creio que as apresentações de Pablo e Carlos foram exemplares de como organizar e como uma vida de dedicação a um tema tão interessante. Agora, a última apresentação será de Florencia Spirandelli, que vive em Rosario. Muchas gracias, Florencia, por su buenas tardes. presencia. Gracias, doctor Benedito. Y tenemos ahí la última presentación. Por favor, haga su presentación como profesional y al final hacemos los comentarios y las preguntas. Bien, ponemos mi presentación, Jefferson. Sí, Jefferson, vamos a poner ahí la presentación de Florencia, por favor.
Hay que ponerla como presentación, ahí salen... Tela inteira. Ahí está, perfecto. Gracias, Bien. Jefferson. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, agradecerle al doctor Benedito por la disertación. Yo voy a contar un poquito sobre la historia de Rosario, cómo Rosario comenzó en la investigación en enfermedades heredofamiliares, cuál fue su evolución y cómo estamos ahora. Me voy a remontar al año 2003, que junto a mi padre, el doctor Enrique Spirandelli, comenzamos a leer papers relacionados al cáncer colorectal hereditario. Y luego a los 2 años, en el 2005, él fundó ACETIER. ACETIER fue una asociación civil que estudia, trata e investiga el cáncer heredofamiliar. Era un grupo multidisciplinario de médicos de diferentes especialidades y distintas instituciones para ser inclusivos. También había psicólogos y bioquímicos. En el 2007 realizamos la primera presentación, la siguiente. Pode passar, Jefferson. Ahí está conformado cómo estaba formado ACETIER. Nuestro presidente honorario era el doctor Henry Lynch, y miembros honorarios era Patrick Lynch y Carlos Sarroca. Como dijo el doctor Vaccaro, fue pionero en Sudamérica también. Sabes, Florencia, que Henry Lynch es presidente honorario de LIAGET también. Sí, sabía. Y lo invité personalmente, nuestro presidente honorario también. Bien, porque nosotros, si pasamos a la siguiente, cuando Jefferson. cuando realizamos la primera jornada de actualización en el síndrome de Lynch, el que era invitado de entrada era Henry Thomas Lynch. Pero 15 días antes de las jornadas, le avisan por email a mi padre, avisándole que él no podía viajar por un tema a nivel personal. Entonces nosotros dijimos, Dios mío, ¿qué hacemos? Entonces nos dijo que en su lugar iba a ir su hijo, Patrick Lynch, que es gastroenterólogo y trabaja en el Anderson de Texas. Así que bueno, pudimos realizar nuestras primeras jornadas en el 2007 en el Círculo Médico, que el doctor Vaccaro también estuvo en nuestras jornadas en ese momento. Próximo. Pasamos a la siguiente. Luego lo que comenzó a hacer ACETIER fue incorporarse en todos los grupos de trabajo de todos los grupos latinoamericanos, interactuando en las jornadas, como por ejemplo, como vemos en esta slide, que fue en el 2008, en la Clínica de Las Condes, que lo presidía el doctor Francisco López Cosner, y en el 2010 fue realizada en Buenos Aires de la mano del doctor Vaccaro. De ahí en más, pasamos a la siguiente. Rosario participó en forma activa de todos los meetings del Insight, presentando nuestra casuística y nuestro registro en cáncer colorectal, y también sobre la parte de cáncer de endometrio. En el último congreso, que fue hace 2 años, en el Congreso Europeo, en Francia, también pude presentar la casuística del cáncer colorectal relacionado a Rosario. Yo soy coloproctóloga, como les digo siempre, pero en el 2013 realicé una diplomatura en el extranjero para capacitarme no solamente en cáncer colorectal hereditario, sino en los otros síndromes, por lo cual por ese motivo comencé a tener mayor derivación de otros oncólogos y médicos sobre, por ejemplo, otros tipos de cánceres, más frecuentemente mama, hablando siempre del síndrome mama-ovario. Cabe mencionar siempre a mi compañero de trabajo, el doctor Gastón Boggio, que hace ya 5 años estamos trabajando juntos en este tema. Si pasamos al anterior... Volta Jefferson. Porque estoy contando un poquito también de la historia. Volta por favor, Jefferson. Oi, Jefferson. Bueno, era hablar sobre el workshop de Latinoamérica, pero si no, seguimos en esta slide, Benedito, no hay problema. Ok. Bien. ¿Cuáles eran nuestras herramientas que teníamos la anterior? Não, volta atrás, Jefferson. Volta mais um. Ahí estamos. Mais um. Ahí está. Bien, era para terminar de contar la historia. En realidad, también participamos en forma activa en el primer workshop que realiza el doctor Benedito en 2014 en el Siro-Libanés, donde vemos, bueno, muchas caras conocidas también en esta foto, donde cada grupo latinoamericano presentó cómo estábamos trabajando, cuáles eran las limitaciones que teníamos y cuáles eran los proyectos que tenía cada grupo. Entonces,
Si nos basamos en la historia nuestra en Rosario, pasamos a la siguiente. Próximo. Cómo Rosario comenzó a realizar estudios sobre sospecha clínica en síndrome de Lynch. En el 2005, Rosario solamente manejaba inestabilidad de microsatélites. Siempre yo digo, era comparar el ADN del taco tumoral con la sangre del paciente. Y a los 2 años apareció la inmunohistoquímica para evaluar la ausencia de expresión en los genes de reparación del ADN. Con esos 2 estudios podíamos estar más cerca de sospechar un síndrome de Lynch. Pero ¿qué nos pasaba en Rosario? Que las obras sociales o seguros médicos no reconocían estos estudios y muchísimos pacientes nos quedaban en camino. Por lo tanto, con los pacientes que no se podían estudiar, en base al familiograma, los antecedentes personales y familiares, yo realizaba un control y seguimiento de esos pacientes en forma más especializada. En el 2009 comenzamos a derivar los estudios al extranjero para la secuenciación solamente de los 4 genes relacionados al síndrome de Lynch, llamados los mismatch repair. A veces conseguíamos subsidios, o en el congreso me acuerdo de Gabriela Mosley, cenando en la casa le pedí si me podía secuenciar 3 pacientes, debido a que no teníamos, los pacientes no tenían dinero, donde fueron esos pacientes a Alemania a estudiarse, es decir, fue la sangre, y otros pacientes, bueno, con otro perfil económico podían abonarlos. En 2011, nuestro biólogo, que es el doctor Sergio Chalina, pudimos realizar en Rosario la primera secuenciación en los genes MLH1 y MSH2, sabemos que son los genes más frecuentes en el síndrome de Lynch, pero siempre faltaba algo, porque en el 2015 empezamos a hablar sobre los paneles, y Rosario no manejaba los estudios por NGS, por lo cual ahí comenzamos también a derivar al extranjero nuestros pacientes. Obviamente, como vuelvo a insistir, teníamos muchísimos pacientes que no se podían estudiar por la parte económica, ya que las obras sociales tampoco reconocían los estudios, derivándolos al extranjero. Pero en el 2018, ya laboratorios a nivel local, 2 laboratorios acá en Rosario, realizan estudios genéticos por paneles, y estamos ya trabajando en forma interdisciplinaria con la doctora Nadia Cambaos, que seguramente Pablo la conoce, trabaja en Éritas, en CIVIC, con Sergio Chalina, que comencé en el 2005, y Soledad Mellano en otro laboratorio. La siguiente. Próximo. Quiero decir que, bueno, actualmente la mayoría de las obras sociales a nivel privado están reconociendo los estudios, o algunas obras sociales que reconocen el 50% o el 60%, entonces el paciente tiene mayor posibilidad de realizarse un test genético. Eso es algo muy a favor actualmente en el ámbito privado para nosotros. Actualmente nosotros en Rosario estamos manejando 22 familias diagnosticadas por síndrome de Lynch, con 11 mutaciones en MSH2, 6 en MLH1 y en menor frecuencia PMC2 y MSH6, como habla en la literatura. Creo que en las últimas publicaciones de la GET habla que Latinoamérica tiene más mutaciones encontradas en MLH1, nosotros en Rosario tenemos más mutaciones en MSH2, ¿sí? La siguiente. Hace 2 años yo también me incorporé como asesora genética en el Sanatorio Parque del Grupo Oronio, realizando, como siempre, charlas sobre la importancia de lo que es el asesoramiento genético en cáncer, cómo interactuar con las diferentes unidades, porque hay médicos que están en el tema y otros médicos les cuesta todavía la derivación y el porqué de la asesoría genética, pero es un dato muy importante actualmente el tratamiento oncológico. Sabemos que si encontramos mutaciones germinales en determinados estudios genéticos, por ejemplo en BRCA1, BRCA2, están los inhibidores de olaparib, también estamos hablando de la inmunoterapia, entonces hay un giro también en el tratamiento oncológico con los resultados de los estudios genéticos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y no quería dejar de nombrar al grupo de mastología, el Grupo Oronio, que hace ya 2 años que estamos trabajando en conjunto. Es un grupo multidisciplinario, donde a nivel de mastología estamos trabajando con el doctor Mignini, con la doctora Virayé, con la doctora Romero, que ahora se incorpora también al asesoramiento genético oncológico, la doctora Cecilia Arballo, la doctora Lucía Beltrán, y este grupo que tenemos acá, que hablamos también de oncofertilidad, de cirugía plástica y reconstructiva, toda la parte oncológica, de radioterapia, los kinesiólogos que tienen gran rol importante en los pacientes a veces operados en cáncer de mama.
Pasamos a la siguiente. Próximo. Y el año pasado, en el Congreso Argentino Internacional de Oncología que se realizó en la ciudad de Rosario, pudimos presentar un abstract sobre el perfil genético en cáncer de mama del Grupo Oroño, en 18 meses de trabajo. Estos son compañeros nuestros del Grupo de Mama, ¿sí? Próximo. Esta slide quería mostrarlas y quería resaltar el incremento en consultas que yo he tenido tanto en mi consultorio particular como en el Sanatorio Parque desde el 2018 a julio del 2020, sabiendo que en la pandemia han llegado menos pacientes a consulta. Tenemos 181 consultas, 110, como siempre Mama va llevando la delantera, 110 consultas en cáncer de mama, 3 en poliposis adenomatosa familiar, 3 en cáncer de endometrio, 2 en cáncer renal, 3 en cáncer de próstata metastásico, 4 en cáncer de páncreas, 6 en cáncer de ovario, un paciente con un diagnóstico de cáncer de intestino delgado y al mismo momento cáncer en pelvis renal. Este paciente porta una mutación en MSH2, 41 pacientes con cáncer colorectal y presenté 7 consultas de pacientes sanos, preocupados por los antecedentes familiares, que siempre les digo en la consulta, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, y en base a esos antecedentes familiares, ofrecerles a veces a un paciente sano un estudio genético con las limitaciones que tenemos, o realizar un seguimiento estricto dependiendo del cáncer que presente esa familia. Pasamos a la siguiente. Bien, queremos seguir avanzando en nuestros registros en cáncer colorectal, a nivel también de mama y ovario. Sí tenemos en desarrollo el registro de páncreas y endometrio, que estuvo un poco frenado por el tema de la pandemia, y seguir involucrando a más colegas en el trabajo interdisciplinario con las diferentes unidades, educar y ampliar el conocimiento de la asesoría genética a todos los profesionales de la salud, y algo muy nuevito que es el proyecto que tiene Rosario ahora, conversado hace un tiempo con el doctor Chinelato, que es el presidente de la Asociación de Oncología de Rosario, es armar un registro de Rosario de todos los síndromes hereditarios que tenemos, ver la casuística que tiene Rosario en la parte de cáncer hereditario. Ese es el nuevo proyecto. Queremos tratar de que todas las instituciones de Rosario nos unamos y no que cada grupo trabaje en forma por separada, unirnos, generar puentes y poder tener mayor estadística y ofrecerles algo mejor a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente. Bueno, y a nivel científico, contarles que Rosario está participando en las últimas publicaciones del grupo latinoamericano, de la mano, como siempre, de Meb Domínguez Valentín, que tiene un doctorado hecho en oncología, está trabajando en Oslo, y es también, aparte de una gran profesional, una gran amiga nuestra, ¿no? De todo el grupo. Pasamos a la siguiente. Y para ir finalizando, tenemos la misma foto con Vaccaro acá. En esta slide yo quise poner 2 fotos. Una, que es el puente, como estuve hablando recién, es una forma simbólica. Este puente une Rosario con la ciudad de Victoria, de la provincia de Entre Ríos, y es seguir armando, armando redes, armando cada vez más puentes para que todos los grupos latinoamericanos podamos unirnos y seguir creciendo en este tema que creo que todos llevamos una pasión en la parte de investigación en cáncer hereditario. Creo que nadie vive de la genética, ¿no? Cada uno tiene también otra especialidad. Esto es algo, creo que es amor a la medicina, ¿no? Y en la otra slide que pongo, que fue sacada esta foto el año pasado, en el Congreso de ALAC de Genética en Mendoza, donde la GET se presentó en sociedad, es mostrar los miembros del Consejo de la GET. Siempre falta alguien en la foto, ¿no? Como Pablo, como Patricia Esperón, donde, bueno, hace más de 1 año y medio estamos trabajando por plataformas, una vez por mes, reuniéndonos, cada uno con sus tiempos también, y creo que aparte de ser un grupo de profesionales, hemos creado una linda amistad. Eso quería dejarlo claro en esta charla. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación y todo el esfuerzo ahí pionero de Enrique Spirandelli, su padre, su trabajo también siguiendo ahí. Yo pienso que un punto súper, muy importante que hablaste es que este esfuerzo multidisciplinario
con otras áreas como cáncer de mama principalmente, porque cáncer de mama representa más de la mitad de los casos de asesoramiento genético acá en Brasil y por su casuística ahí se muestra que lo mismo, ¿no? Casi 2/3 de cáncer de mama. Esto es una realidad que ocurre en todo el mundo, entonces hay que tener un grupo multidisciplinario, principalmente en la área de oncología de mama, para poner las mujeres ahí con soporte psicológico, soporte de cirugía, de asesoramiento genético, de reconstrucción plástica y todo esto, ¿no? Y oncología, claro. Entonces, muy importante esa actividad de trabajo conjunto ahí con la equipe de mastología en Rosario. Y otra cosa es muy interesante que hablaste, Florencia, es esse projeto de fazer um registro da cidade de Rosário para câncer hereditário. Isso é uma coisa que é challenge, como se diz em espanhol, um desafio, não? Un desafío, sí. Sí, é um desafio porque há que ter poder de agregação muito grande para trazer todas essas pessoas interessadas em el mesmo tema para participar. Mas é muito, muito importante. E eu penso que este registro de la ciudad tiene como que una conexión directa con la presentación de Pablo para hacer el registro nacional ahí, parte del Instituto Nacional de Cáncer de Buenos Aires, ¿no? Una tarea pendiente que tenemos hace muchos años, pero que lo estamos tratando de trabajar, pero es bastante más complejo porque involucra a que varias organizaciones públicas y privadas quieran brindar sus datos y a veces es un poco complicado también. Sí. No, es un challenge muy grande, Sí, ¿no? Porque hay trabajo ahí que no es fácil, ¿no? No. Entonces por eso felicito por este esfuerzo que Florencia está haciendo ahí en Rosario, porque realmente hacer algo que funcione como una agregación de profesionales para hacer un registro único de varias instituciones de la misma ciudad, realmente es una cosa muy, muy importante, ¿no? Nuestro tiempo terminó. Nosotros gustaríamos agradecer mucho la presencia ahí de Pablo, de Florencia y de Carlos y de todos que están en esta charla conjunta del Latinoamérica Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios. En un punto de la presentación ahí llegamos a casi 70 personas al mismo tiempo acompañando nuestra live. Y para no olvidar que esta grabación se queda ahí en nuestro website del grupo de la sociedad en portugués y en español. La palabra ahí con Pablo, Florencia y Carlos para la finalización. Pablo, ¿quiere decir alguna cosa? No, agradecer nuevamente la invitación y también cualquier duda que tengan, cualquier iniciativa que les haya surgido a raíz de lo que presentamos, nos pueden escribir, estamos totalmente a disposición y cualquier material que quieran leer también está disponible en la página web del Instituto Nacional del Cáncer, si no cualquier cosa nos escriben al mail, no hay ningún problema. Carlos. Bueno, no, simplemente agradecer y resaltar el esfuerzo que estás haciendo vos y todo el grupo brasilero con el apoyo que nos dan para potenciar también al resto de Latinoamérica. Invitarlos también a una charla que voy a dar similar a esta, pero un poquito más extendida en relación a mis experiencias con la formación de grupos de este tipo, que en lo personal a mí me enriqueció muchísimo como médico y como persona. Así que ya les voy a mandar después un buen anuncio seguramente a través de Benedito. Gracias a todos. Florencia. Bueno, yo como de vuelta, lo mismo que los chicos, agradecer este espacio para poder contar un poco a Rosario cómo lo estamos manejando con los proyectos y bueno, seguir trabajando en equipo, ¿no es cierto, Pablo? Con toda la parte del Comité de Educación, que estamos en la GET. Así que bueno, seguimos para adelante, con muchas ganas, ¿sí? Como siempre.
Como siempre, Gracias. muchas gracias a todos. La próxima reunión de nuestro grupo será la segunda semana de agosto. La presentación será de la enfermera Erika, que va a hablar de su experiencia ahí, una propuesta muy interesante en asesoramiento genético. Muchas gracias a todos. Terminamos Gracias a ahí ustedes. nuestra presentación de hoy. Gracias. Chao, un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Chao.